A finales de 1940... Perdón. A ver, aquí, la parte 2. Hoy toca conocer la historia de los ovnis a partir de los años 40. Esta es la segunda parte de esta serie. Si quieres ver la primera... Me dijeron que solamente me viese la segunda parte porque me dijeron que era la mejor. El enlace saldrá aquí arriba. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y Europa se sumió en el caos más absoluto. A finales de 1941, tras el ataque japonés al puerto estadounidense de Pearl Harbor, Estados Unidos decidió entrar en la guerra. Durante este conflicto, muchos pilotos militares, sobre todo británicos, reportaron haber visto esferas luminosas volando junto a ellos. Nunca atacaban, simplemente parecían acompañar al avión un rato y luego ya desaparecían. Estos fenómenos fueron denominados Foo Fighters, o cazas de fuego. Los aliados pensaron que serían algún arma secreta nazi, mientras que los nazis creían que sería algún arma secreta británica. La teoría más aceptada es que los pilotos vieron rayos globulares, un fenómeno asociado a las tormentas eléctricas que todavía no se conoce del todo bien. O quizás fuera un efecto similar a los fuegos fatuos o fuegos de San Telmo, de los que ya hablé en el vídeo de Magallanes. O quizás fueran sondas espías alemanas, no se sabe. En esta época también se contaba el cuento de los gremlins, unas criaturitas que se dedicaban a sabotear la maquinaria de los aviones. Esto fue muy popular entre los pilotos de la RAF, y luego un ex piloto británico llamado Roald Dahl lo adaptó a cuento, y luego salieron en la peli de The Twilight Zone y en la saga de películas de los Gremlins. Pero quedémonos con los nazis porque también existen historias muy locas de esta gente relacionada con los ovnis y con los extraterrestres. Como ya he contado en alguna ocasión, algunos nazis tenían una obsesión enfermiza con el esoterismo, creando sociedades secretas como la Sociedad Thule o Sociedad Zul y la Sociedad Brill, que reivindicaban la raza aria y demás locuras. Dentro de estas sociedades destaca la Nenerve, una especie de entidad educativa arqueológica que buscaba investigar todas estas cuestiones. Fue esta Nenerve la que financió en 1938 a Heinrich Himmler y a Ernst Schaffer para realizar una expedición al Himalaya y al Tíbet en busca del origen de la raza germana y de lo que quedaba de la Atlántida o de Shambhala. Porque sí, algunos nazis pensaban que venían de otro planeta o de una raza superior que antiguamente gobernaba la Tierra. Significa no beber, no fumar, no tomar droga, sexo y rock and roll. Y también en 1938 los nazis exploraron la Antártida, concretamente la tierra de la reina Maud. Y diréis, ¿con qué propósito? Pues bueno, los conspiracionistas dicen que intentaban crear una base secreta para sus ovnis, aunque lo más seguro es que fuera para crear una estación ballenera para aumentar la producción de aceite de ballena, o quizás una base segura para esconderse tras la guerra. En 1947, 2 años después del final de la guerra, los estadounidenses llevaron a cabo la operación High Jump, un grupo de maniobras militares de entrenamiento cerca de la Antártida. La leyenda dice que en realidad fueron a destruir los últimos reductos nazis que quedaban en aquel continente helado. Pero, ¿los nazis tenían la tecnología para crear ovnis? Realmente no, pero desde luego lograron grandes avances tecnológicos con sus aviones a reacción, como el Messerschmitt Me-262, y con sus misiles, como el mítico misil balístico V2. Incluso podríamos hablar del Horten Jo-229, un prototipo creado por los hermanos Horten, el primer ala volante con motor de turbina a reacción del mundo. Pero quizás el mayor mito de todos sea la campana, o Die Glocke, un supuesto dispositivo tecnológico nazi de alto secreto que tenía un motor de antigravedad y que volaba como si fuera un ovni. De todas formas, esto parece ser solo un invento de un autor polaco llamado Igor Witkowski. Los estadounidenses también tenían sus aviones experimentales, como este en forma de disco llamado Vought V-173 o Flying Pancake. Pero si esto es súper fácil de dar, si esto es un blanco, no sé, es que, no sé, si no te pilla por arriba o por abajo es súper fácil de darle, míralo. Si es una diana andante. Su secuela, el Vought XF-5U o Fly It Flapjack. Aunque el uso de estos fue muy limitado, mucha gente pensó que sus vuelos de prueba podrían haber dado origen a muchos testimonios de ovnis. Tras el fin de la guerra, muchos científicos nazis fueron capturados tanto por los soviéticos como por los estadounidenses. Esto fue lo que se llamó Operación Paperclip. Destaca Werner von Braun, ingeniero alemán encargado de los V2, y que colaboró en el proyecto Apolo para enviar al hombre a la luna.
Por cierto, esta combinación entre nazis y ovnis y otros mitos urbanos de la Guerra Fría siempre me ha molado muchísimo. De hecho, ya conté en otro vídeo que hace años escribí una novela muy loca que mezclaba la Atlántida, ovnis nazis, el proyecto Filadelfia, la operación High Jump, el Área 51 y un montón de movidas más. Bueno, y la última novela que estoy haciendo es un tecno-thriller medieval de aventuras ambientado en un mundo lleno de dinosaurios. No sé si alguna vez lograré publicar mis ideas de olla, pero Pues si sí, a alguna son editorial movidas le de olla, interesa, ¿eh? aquí os dejo mi correo. Son putas locuras, pero al menos no tienen agujeros de guión. Por cierto, también en futuros vídeos de historia voy a necesitar contratar a alguien que controle de animaciones 2D, After Effects fundamentalmente. Todavía no sé qué estilo es el que busco, pero si os animáis, mandadme al email cosas que hayáis hecho y yo me lo voy mirando. En fin, volvamos a los Estados Unidos. En los años 40 la ciencia ficción estaba de moda, pero no tanto en el cine sino en radio, literatura y revistas, como puede ser Amazing Stories. Esta revista, cuyo editor era Raymond Palmer en aquellos años, publicó en 1945 un cuentito a un tal Richard Saber. Esta historia, titulada I Remember Lemuria, hablaba de una poderosa civilización prehistórica que construyó ciudades avanzadísimas en cavernas terrestres y que tenían un idioma protohumano llamado Mantong. El problema es que se fueron de la Tierra por la radiación solar y dejaron a sus descendientes, los Teros, que degeneraron en seres sádicos a los que llamaron Deros, y que se dedicaban a secuestrar humanos para torturarles o comérselos, y que usaban rayos para provocarles pesadillas y esquizofrenia. Y según Saber, estos Deros todavía secuestraban a gente en el metro o en las alcantarillas. Este cuentito tuvo... Oye, eso molaría para una peli, yo vería esa peli, tanto éxito que impulsó sobremanera esta revista. Otra revista importante fue Weird Tales, más centrada en la fantasía y en el terror, y que es famosa por haber publicado los primeros relatos de H.P. Lovecraft. Este escritor de Providence murió en 1937, sin ser prácticamente conocido, pero sus amigos, también escritores, dieron a conocer su obra en los años 40 a través de una editorial creada por ellos, Arkham House. Así la gente comenzó a conocer el subgénero de horror cósmico, un nuevo tipo de terror que se alejaba de historias de fantasmas o del satanismo para incluir elementos relacionados con razas alienígenas antiguas y monstruosas o la existencia de otras dimensiones. Gran parte de sus historias se enmarcaban dentro de los mitos de Cthulhu, siendo Cthulhu su monstruo alienígena más famoso. Ese mismo año, 1945, ocurrió el incidente del vuelo 19. 5 aviones militares estadounidenses desaparecieron frente a la costa de Florida de forma misteriosa. Primero hubo interferencias por la radio, la brújula parecía haberse vuelto loca, y ¡buf!, se desvanecieron y nunca les encontraron. Y por si no fuera poco, un hidroavión Mariner que fue a su rescate acabó estallando en el aire y no hubo supervivientes. Aquí comenzó a popularizarse el mito del Triángulo de las Bermudas. Unos decían que bajo aquel triángulo marítimo existía una base alienígena que derribaba aviones y hundía barcos que osaban pasar... ¿Una base alienígena? Eso es nuevo, esto es la primera vez que lo escucho. A ver, yo sabía todo el tema del Triángulo de las Bermudas, pero no sabía que una de las teorías era que había una base alienígena debajo del mar y que por eso pasaban esas cosas. Eso no lo sabía. Me estaba yo preguntando por qué me está hablando del Triángulo de las Bermudas, si eso no tiene que ver con alienígenas, eso es algo más místico, paranormal, todo eso. Ahora entiendo, no sabía esa teoría. Por allí. En realidad, el lugar es una de las zonas más transitadas del mundo y no hay ningún misterio. El incidente del vuelo 19 se explica por un error del teniente Charles Taylor, que perdió el rumbo y se dio cuenta de su error demasiado tarde, cuando él y sus compañeros se quedaron sin combustible sobre el Atlántico. Accidentes de avión de este tipo eran muy habituales en esa época, ya que no existía la tecnología de radares que tenemos hoy día. Hay que comprarse teléfonos ya especiales para todo esto. El 24 de junio de 1947 ocurrió el considerado primer avistamiento moderno de un objeto volador no identificado. Este es el caso de Kenneth Arnold, un piloto privado que, mientras sobrevolaba el monte Rainier, en el estado de Washington, afirmó haber visto 9 objetos inusuales surcando el cielo. Arnold estimó su velocidad en unos 2000 km/h y los describió como una mezcla entre un boomerang y platos de cocina. De esta descripción se acuñó el término platillo volante o disco volador. Pero esa forma como de boomerang, ¿no os recuerda un poco a los Horten? Yo ahí lo dejo. Tras este hecho, Kenneth Arnold se hizo famoso y colaboró en diferentes investigaciones para corroborar la veracidad de diferentes testimonios de gente que decía... A ver, Ducho, yo hasta ahora todo el tema del Triángulo de las Bermudas, yo pensaba
yo pensaba que era por temas de que era una zona del planeta donde había mucha actividad de tormentas y tal. Ya está, nada más, Nada más. O sea, no sé si hay islas ahí habitadas, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Yo siempre lo he asociado a que es una zona donde hay mucha actividad de tormentas y que el mar ahí, pues, está muy... ¿cómo decirlo? Es que no sé términos náuticos. Muy agitado, todo eso. Siempre lo he asociado con eso. Que también había tenido contacto con ovnis. Raymond Palmer publicó su historia en Amazing Stories y hasta envió a Arnold como reportero a la isla de Maury, al sur de Seattle, donde 2 trabajadores portuarios aseguraban que 6 ovnis con forma de donut les lanzaron como fragmentos de metal. Arnold se entrevistó con 2 militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, y estos examinaron los metales y dijeron que solo era aluminio, y que todo aquello parecía un timo. El caso es que pocos días después, estos 2 militares, Frank Brown y William Davison, se estrellaron con su avión de regreso a California y palmaron. ¡Qué casualidad! Aún así, el FBI concluyó que todo el tema había sido un montaje de una empresa de seguridad privada de Tacoma para acojonar a los propietarios que tuvieran casas de vacaciones en la zona y que los contrataran para vigilarlas en su ausencia. Por su parte, uno de los trabajadores del puerto, Harold Dahl, habló de que recibió la visita de un extraño tipo con un traje oscuro que le dijo que olvidara todo el asunto. A partir de este testimonio se popularizaría el tema de los hombres de negro, agentes secretos del gobierno cuyo objetivo era tapar cualquier incidente relacionado con ovnis y con los aliens. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo hago que esto luzca. En las semanas siguientes comenzaron a reportarse cientos de nuevos avistamientos de ovnis por todos los Estados Unidos, posiblemente debido a un... A ver, no siempre, ¿vale? O sea, aquí en España también ha habido casos, pero me sorprende cómo la gran cantidad son en Estados Unidos. Como en porcentaje, en mayor porcentaje son en Estados Unidos. Increíble, ¿eh? Sería colectiva o a bromistas o a gente que simplemente quería hacer negocio con todo esto. Destaca el engaño del platillo volador de Twin Falls, en Idaho. Allí unos tipos dijeron que habían recuperado un platillo volador de 75 centímetros. Y cuando el FBI fue a investigar, unos adolescentes confesaron que todo había sido una broma. ¡Era un chiste todo! Brillante. Y ahora tenemos que hablar del famosísimo caso Roswell. Ocurrió el 2 de julio de 1947, apenas un mes después del avistamiento de Kenneth Arnold. Parece ser que, en esa fecha, un ovni se estrelló en un rancho del estado de Nuevo México, y el granjero William McBrazel, testigo de la explosión, descubrió unos restos metálicos. Rápidamente llamó al sheriff, luego este llamó al ejército y pronto todo el lugar fue acordonado. Los periódicos de la zona se hicieron eco del tema, sobre todo el Roswell Daily Record, que dijo que habían capturado un platillo volante, y la noticia corrió como la pólvora. Incluso se llegó a afirmar que se habían encontrado cuerpos de 3 seres humanoides. Según la versión oficial, las descripciones de Brezel encajarían con los globos sonda que usaba Estados Unidos tanto para estudiar el clima como para espiar a la Unión Soviética. Pues recordemos que estamos ya en plena Guerra Fría. En los años 90, cuando se fueron desclasificando archivos secretos, os voy a hacer una pregunta, tanto a los que estáis aquí en el directo como a los que estáis viendo esto en la resubida en YouTube. Una pregunta, ¿vosotros creéis que si se descubre una nave que haya construido Estados Unidos, por poner un ejemplo, porque es donde más avistamientos hay, una nave en Estados Unidos que resulte que es una nave hecha para espiar a otros países o para espiar a sus ciudadanos, ¿qué creéis que les saldría más rentable? ¿Admitir la verdad de que es una nave hecha para espiar a los ciudadanos o decir que es una nave alienígena? Pregunto, ¿qué creéis que preferirá hacer el ejército de los Estados Unidos? ¿Admitir la realidad de que han hecho una nave con la intención de espiar ilegalmente a los ciudadanos de Estados Unidos o a otros países? ¿O decir que es una nave espacial? ¿Qué les saldría más rentable? Es una pregunta que dejo al aire porque yo la verdad no sé la respuesta. Y me parece que la gran mayoría de casos de avistamientos es eso. Son naves experimentales que ha hecho el ejército y que no sé qué les saldría más rentable. se investigó que aquel incidente tendría relación con el vuelo número 4 del proyecto Mogul, un proyecto de alto secreto que pretendía utilizar globos a altas alturas para recabar información sobre la Unión Soviética y sus pruebas con bombas nucleares. Esto es algo que tendría sentido, pues Roswell estaba en medio de varias zonas de prueba. En White Sands se experimentó con misiles V2 alemanes. En los laboratorios de Los Álamos se llevó a cabo el proyecto Manhattan, el de Oppenheimer, y en el desierto de Alamogordo, en el Trinity Site,
tuvo lugar la primera explosión nuclear de la historia, en julio de 1945. También existen muchas teorías que dicen que la primera detonación nuclear de la historia fue la que despertó a los alienígenas y que a partir de entonces empezaron a ¿Despertar de dónde? para... ¿Despertar de dónde? O sea, que la explosión nuclear fue como una especie de sonidito, como una baliza, no sé, pasaba un alienígena por ahí, ¿vale? Por la Tierra, pasaba por el sistema solar, ¿de acuerdo? Estaba pasando por Marte casualmente, ¿vale? Porque va a Marte a hacer la compra, ¿vale? Fue a Marte a hacer la compra porque ahí venden unas frutas que son increíbles. Fue a Marte a hacer la compra y cuando Oppenheimer estalló la bomba, dijo, uy, ¿y eso? Voy a ver. ¿Se piensa que fue así o qué? A seguir de cerca nuestros avances en este tipo de armas. Pero volviendo a Roswell, lógicamente el gobierno de USA tenía motivos de sobra para lanzar una cortina de humo, y primero intentó impedir cualquier publicación relacionada con el asunto, pero cuando vieron que la gente decía que aquello fijo que era un ovni, se decidió dejarlo e incluso fomentarlo a escondidas. Y es que era mejor que todo el mundo se distrajera pensando que era un platillo volante que lo que en realidad era. Es que además, la gran mayoría de avistamientos, a ver, no es por meterme con la gente, ¿de acuerdo? Porque yo entiendo que cada uno tiene su situación, pero es cierto que la gran mayoría de avistamientos de ovnis suelen ser por parte de gente que vive en el interior de Estados Unidos, o sea, en lo que sería el interior de Estados Unidos, a ver cómo decirlo. Es que no sé cómo decirlo sin faltar al respeto, porque no quiero faltar al respeto porque ellos no tienen ninguna culpa de su situación. Pero son gente que vive, a ver, es lo que se conocería con el término white trash en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, como en la película, es decir, como en la serie Me llamo Earl. El tipo de gente que aparece en la serie Me llamo Earl, ¿vale? O sea, la gente que vive pues en caravanas, que viven en sitios un poquito más no tan desarrollados como las ciudades. La gran mayoría de avistamientos son por parte de esa gente. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta, que ellos no tienen la culpa de la situación en la que están. O sea, que no lo digo por faltar, es que es la realidad. Y no solo en Estados Unidos, o sea, creo que la gran mayoría de avistamientos, no todos, evidentemente, no todos, pero la gran mayoría de avisos que se dan de ovnis son por parte de personas que... No, campesinos no. Un campesino es un granjero que tiene una... No, campesinos no. White trash. Pero en todas partes del mundo la gran mayoría de avistamientos que se dan son por parte de personas que o no son muy inteligentes o viven en situaciones un poquito desgraciadas, o que consumen algún tipo de cosa, ya sea alcohol o algo más fuerte, ese tipo de factores, ¿de acuerdo? Sí, lo que dice Israel es lo que quiero decir, para que no vaya a faltar, porque ellos no tienen la culpa de nada, pero eso es cierto. La gran mayoría de avistamientos de ovnis son por parte de ese tipo de gente. Entonces, es un factor a tener en cuenta a la hora de creerse o no estas cosas. Una máquina para espiar a Rusia. Así, el incidente de Roswell se convirtió en una leyenda de la ufología. Todos los arquetipos y tópicos de ese tema surgieron a partir de aquí. Que si los hombres de negro, que si el gobierno oculta tecnología extraterrestre, que si están desarrollando armas ultra avanzadas con ella, que si la verdad está ahí fuera, etc. Y Roswell pasó a convertirse en la capital espiritual de los ovnis. Ahora hay museos, bares temáticos, merchandising y demás movidas. Esto es más bonito que internet. Y en 1995 salió una grabación de la supuesta autopsia de uno de los alienígenas que murieron en Roswell. Yo era muy pequeño, pero recuerdo haber visto esto en el telediario y me dejó de piedra. Pero claro, luego se descubrió que era un timo llevado a cabo por un londinense llamado Ray Santilli. Fue un cortometraje que hizo y que vendió a diferentes televisiones por muchísima pasta. Y Santilli no reconoció el fraude hasta 2006. Basta de tanta mentira. 2006. Ante todo el revuelo con el tema Muchos ovni, años, el gobierno de los Estados Unidos tenía que poner orden. Y entonces, en la base aérea de Wright-Patterson, en Ohio, se crearon varios proyectos para investigar estos casos ovnis a nivel nacional según un protocolo bien establecido. El primero de estos proyectos fue el Proyecto Signo, de 1947. Aquello era un poco como en Expediente X. Un grupo conjunto de militares y científicos investigaron un total de 273 casos ovni para buscar si había algo extraterrestre en ellos, y concluyeron que todos tenían explicación científica. Fijaos que yo nunca he Sin visto embargo, un Expediente X, pequeño nunca me grupo lo he de esta visto, comisión sí que creía que los ovnis podían ser naves de otro mundo. Los casos de mayor trascendencia, ocurridos en el 48, fueron 3. El primero fue el incidente ovni de Mantell, donde el joven capitán Thomas Mantell persiguió un ovni con su avión y acabó estrellándose y muriendo. El segundo fue el Jano_Manderly Cheered. X5. El mago James Randi siempre se preguntaba,
Porque los aliens siempre visitan a un campesino que vive aislado de la civilización o a una señora que no tiene nada interesante que hacer. Exactamente. Es que son casualidades, todo casualidades. Por ejemplo, en las ciudades que el cielo está súper iluminado y que cualquier avión se puede ver y cualquier cosa se puede ver, ahí nunca se ve nada. Nunca. Que si pasase cualquier mínimo ovni por encima de Barcelona, por ejemplo, o de Madrid, se vería. Porque es que tú ves esas ciudades desde lejos y ves todo el fogonazo de luces que hay. O sea, pasa cualquier avión, cualquier dron, cualquier cosa y se ve. Pero los ovnis solamente se ven en zonas súper aisladas, que está todo oscuro. Y las personas que normalmente suelen ver esos ovnis son personas o que están bajo un nivel muy alto de estrés, como por ejemplo los pilotos que ha dicho antes, los pilotos en la Segunda Guerra Mundial y tal, que son personas que están bajo mucho estrés y es completamente normal que tengan ciertas visiones, es normal. O personas que viven en según condiciones que no son muy espabiladas, por decirlo de una manera. Gorman Dogfight, donde el piloto George Gorman vio un Foo Fighter sobrevolando Fargo. Y el tercero fue el encuentro de Childs Whitted, donde dos pilotos comerciales vieron un objeto luminoso sobre Alabama. Según las investigaciones de este grupo, los dos primeros casos fueron debidos al avistamiento de un globo Skyhook y el tercero a un meteorito. Por cierto, el supuesto comité que investigó todo esto fue el llamado Majestic 12, pues estaba compuesto por 12 altos cargos. Había sospechas de que los ovnis eran en realidad aviones espías similares a los que ya habían desarrollado los hermanos Horten, pero fabricados por la Unión Soviética. En 1948, el proyecto Signo se convirtió en el proyecto Grudge, o proyecto Rencor. Su propósito era investigar el fenómeno ovni, pero con la premisa de que no existían los platillos volantes extraterrestres. Finalmente, el más famoso es el proyecto Libro Azul, de 1952, creado por Charles P. Cable y dirigido por el capitán de la USAF, Edward Ruppelt. La idea era determinar si los ovnis eran un peligro para la seguridad nacional o no. El astrónomo Joseph Allen Hynek... Nacional, la seguridad nacional, la mundial se la suda. Lo importante es la nacional. Fue consultor del proyecto y uno de sus miembros más importantes. Hasta tiene una serie propia con Aidan Gillen haciendo de él. Tras recoger más de 12.000 informes, en 1969, este proyecto concluyó que la gran mayoría de incidentes ovnis eran malinterpretaciones de fenómenos naturales o avistamientos de aviones de prueba. Otros muchos casos fueron calificados como fraudes, y solo un 6% quedaron como inexplicables. Basta de tonterías, Mulder. ¿Qué está pasando aquí? Por cierto, este Ruppelt decidió llamar a estos platillos volantes como UFOs, es decir, Unidentified Flying Objects, siendo su equivalente español ovnis, u objetos volantes no identificados. Es famoso este libro suyo de 1956, donde básicamente contaba su experiencia estudiando ovnis. Como curiosidad, también existen los OSNIs, objetos submarinos no identificados, pero eso es otra historia. Por su parte, Hynek creó el concepto de encuentros cercanos. Dijo que había tres tipos de encuentros con seres de otro mundo. Los encuentros de primer tipo era un avistamiento de cualquier cosa en el cielo. Los encuentros de segundo tipo implicaban una evidencia física del aterrizaje de un ovni, como interferencias, marcas en los cultivos y esas cosas. El tercer tipo ya sería encontrarte con un ovni y con entidades biológicas humanoides. Más tarde se añadieron más tipos. El cuarto sería una abducción. El quinto sería el contacto telepático. El sexto sería la muerte de un humano o animal por culpa de un alien. El séptimo sería la creación de un híbrido alien. El octavo, cuando hay un contacto permanente con una entidad alienígena. Y el noveno sería una abducción con tortura, sufrimiento y muerte. ¡Qué majos, Un beso. A finales de 1949, la revista True publicó un artículo que decía que los platillos volantes eran reales, y su autor era Donald Keyhoe, un excomandante de la Marina estadounidense. Esto causó un revuelo tremendo, y para echar más leña al fuego, al año siguiente, Keyhoe escribió Los platillos volantes son reales, que vendió 500.000 de copias. En julio del 52 se produjeron varios avistamientos ovni cerca del aeropuerto de Washington DC, en 2 fines de semana consecutivos. Aunque el gobierno contó que esto se había producido por un fenómeno de inversión térmica, esto no convenció a casi nadie, y cundió bastante el pánico. Entonces la CIA creó el Comité Robertson. Este fue un comité de científicos, con físicos, meteorólogos, ingenieros y astrónomos, cuyo líder era el Dr. H.P. Robertson.
un físico del Instituto Tecnológico de California. Este comité revisó en 12 horas todos los documentos del proyecto Libro Azul y dijo que lo de los ovnis eran todo patrañas y se recomendó a las fuerzas aéreas restar importancia a todo este asunto y emprender campañas de desacreditación y ridiculización a través de los medios de comunicación para hacer que disminuyera el interés del público. Y también recomendaron vigilar a grupos de conspiranoicos, ya que influían sobre mucha gente. Muchos casos extraños se explicaron como rupturas de fallas, prospecciones y liberación de etileno y otros gases, ya que los movimientos tectónicos suelen provocar fenómenos lumínicos en el cielo y estos gases generan alucinaciones. Este etileno, por cierto, es el mismo gas con el que las pitonisas del oráculo de Delfos se drogaban para tener sus visiones del futuro. El caso es que, tras este comité, el liderazgo del proyecto Libro Azul pasó de la investigación ufológica seria para convertirse en una especie de equipo de relaciones públicas con el único objetivo de desacreditarlo todo. Ruppelt, frustrado por esta nueva dirección, abandonó en 1953, aunque Hynek se quedó hasta el final. En los primeros años de investigación, Hynek fue muy escéptico. Decía que la mayoría de informes sobre ovnis tenían una explicación racional. Sin embargo, aunque nunca vio ninguno de estos objetos voladores, fue poco a poco abriendo la mente. Tras muchos años de investigación, llegó a la conclusión de que había muchos casos genuinamente inexplicables. Hynek siempre abogó me da mucho miedo cómo interpretaban a los aliens en esa época. Un enfoque científico riguroso para investigar estos fenómenos. Pero aún así nunca descartó la hipótesis extraterrestre, pero tampoco la promovió abiertamente. Decía que se necesitaba un enfoque más riguroso, pero claro, con esta nueva dirección, Hynek acabó bastante en desacuerdo con los métodos y las conclusiones de los militares del proyecto, ya que obstaculizaban todas sus propuestas y solo les interesaba encontrar una respuesta rapidita y creíble para quitarse de encima a la prensa. ¡Rápido, venga! Hynek contó su experiencia en el proyecto y algunas de sus investigaciones en The UFO Experience, un libro de 1972, y en 1977 hizo un cameo en la película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase. Es este tipo de aquí. Los británicos también reportaron casos ovnis, y por ello crearon la Comisión de Estudio de OVNIs en 1950, que constaba de 5 miembros. Este comité concluyó que, de los cientos de casos investigados, solo 3 eran difíciles de explicar, ya que en ellos estaban implicados militares de bastante confianza. Sin embargo, finalmente concluyeron que podrían haber sido efectos ópticos, y dijeron que los ovnis era mentira todo. A partir de entonces, todos los casos de este tipo serían investigados por la llamada sección OVNI. Con todas estas movidas ocurriendo en los Estados Unidos, el cine de serie B sobre movidas marcianas también estaba a tope. En 1951 se estrenaron Ultimátum a la Tierra, El hombre del planeta X o El enigma de otro mundo, la primera versión de La Cosa, que luego remakearía John Carpenter. Una de mis películas favoritas, por cierto. En el 53 destaca la adaptación de La Guerra de los Mundos al cine, algo que también haría Spielberg medio siglo después. Invasores de Marte también es de ese año. Y luego ya, en la segunda mitad de la década de los 50, destacaría La invasión de los ladrones de cuerpos, La Tierra contra los platillos volantes, Planeta prohibido, El terror del más allá, The Blob, La masa devoradora... Es que en los 50 lo que era el fenómeno de la ciencia ficción en general, no solo los extraterrestres, era increíble. O sea, puede estar todo lo que queda de vídeo dando títulos de películas de los 50. Plan 9 del espacio exterior, una joyita del cutrerío. Con esto, el imaginario estadounidense de la Guerra Fría se expandió por todo el mundo, incluyendo el mito extraterrestre y de los ovnis. Y de hecho, por todo el mundo hubo casos de avistamiento ovnis. ¡Subido! Y aunque hubo muchos avistamientos reales, aunque no se sepa de qué, también mucha gente empezó a inventar que había sido contactado por extraterrestres para ganar popularidad, ya que en aquella época todos estos testimonios salían en prensa y televisión, y siempre había fanáticos queriendo escuchar más casos de estos. Cuanto más rocambolescos mejor. Y a esto sumadle gente con gran necesidad de casito, de llamar la atención, de sus 5 minutos de fama o con problemas mentales. El cóctel perfecto, vamos. Y de este asunto hay que hablar de George Adamski, un tipo de origen polaco propietario de un restaurante en California. Adamski decía que a finales de los años 40 había visto varios ovnis con forma de cigarro, pero lo gordo llegó en 1952, pues estando en un desierto californiano tuvo contacto con alienígenas de tipo nórdico, es decir, humanoides altos y rubios. A estos nórdicos también se les suele llamar pleiadianos, por venir supuestamente de las Pléyades, o también venusinos, por venir de Venus, y en general son pacíficos.
pacifistas. Se habían preocupado por los humanos tras las primeras detonaciones atómicas, y por ello firmaron un acuerdo de paz con el presidente Eisenhower en 1955. Adamski decía que se comunicó con aquel alien, llamado Orton, gracias a la telepatía, y este le invitó a subir a su nave para llevarle de turismo por diferentes planetas del sistema solar. Tras esta experiencia, Adamski publicó varios libros, como Flying Saucers Landed, que fueron unos exitazos en la época. En estos libros, Adamski publicó supuestas fotografías de ovnis. Parece ser que muchas eran bulos, y que lo que en realidad había fotografiado era la parte superior de una lámpara de queroseno tirada al aire, y cosas así. Pero el caso es que ese prototipo de ovni se quedó grabado en la cultura popular. También en esos años, un mecánico de aviones llamado George Van Tassel creó un evento anual de temática ovni en su aeródromo de California. Esa fue la convención de naves espaciales de Giant Rock, en pleno desierto de Mojave. En estas convenciones hubo mucho intercambio de ideas ufológicas y de creencias New Age. Resulta que Tassel era un fanático del mundo esotérico, y vivía en aquella roca junto con un grupo de meditación. Según contaba, un día un alien le despertó y le dijo cómo rejuvenecer, y para ello construyó el Integratron, una estructura revelada por aliens para lograr la extensión de la vida humana. Lo que pasa es que murió antes de acabarlo. ¡Qué F, ¿no? Mientras tanto, a lo largo de los años 50, el gobierno de los Estados Unidos puso en marcha diferentes proyectos para desarrollar aviones ultraavanzados, muchos de los cuales tenían forma de platillos volantes. El caso más conocido es el del Abrocar, creado en 1953, un avión a reacción de forma circular que no terminó de funcionar del todo. ¿Cómo se balancea eso? Se cuenta que los ¿eh? planos de este trasto fueron robados a unos ingenieros nazis en una granja en Praga. Aunque ojo, porque algunas fotografías de estos aviones experimentales están trucadas, como esta que sale en todas partes. También, siguiendo los diseños de los hermanos Horten, se crearon diferentes aviones de ala volante. Los más antiguos fueron el Northrop YB-35 y el Northrop YB-49, que se probaron a finales de los años 40. Debido a problemas técnicos, la producción de estos aviones fue cancelada. Los proyectos para desarrollar aviones supersónicos de ala volante no volverían a florecer hasta los años 80, cuando se dieron cuenta de que eran buenos para evitar los radares. Eso condujo al desarrollo del bombardero furtivo Northrop Grumman B-2 Spirit. A su vez, uno de los hermanos Horten, que estaba refugiado en Argentina, desarrolló para el gobierno de este país algunos cazas a reacción, como el IAE-37 a la Delta. Es impresionante. Como ya digo, en los años 50 hubo muchísimos casos ovnis, y no voy a explicarlos todos. Solo vamos a ver algunos de los más famosos. Por ejemplo, las luces de Lubbock, en Texas, se trató de una formación inusual de luces vista por mucha gente. Un hecho que se explicó diciendo que una bandada de chorlitos había reflejado la luz de unas nuevas farolas de vapor recién instaladas en el pueblo, algo que no terminaba de cuadrar mucho, y se piensa que el gobierno encubrió un avión secreto de prueba. Otro caso fue el incidente Mariana, de agosto de 1950, ocurrido en Great Falls, Montana. Nick Mariana, gerente de un equipo de béisbol, vio una tarde varios objetos voladores y rápidamente agarró una cámara de 16 milímetros que tenía en el coche y grabó todo lo que pudo. Luego el ejército le borró casi toda la grabación y explicó que en realidad lo que había grabado eran reflejos de dos aviones de combate F-94. Uno de los casos más curiosos es el caso del monstruo de Flatwoods. Ocurrió en Virginia Occidental en 1952 y una noche varias personas de la zona del condado de Braxton vieron un objeto brillante cruzar el cielo y aterrizar en la propiedad de un granjero local. Un grupo fue a ver qué había pasado y cuando llegaron, la luz de la linterna reveló una figura alta, monstruosa, con la cara roja y puntiaguda y unas manos con forma de garra. Todos huyeron y nunca más lo volvieron a ver. Las investigaciones posteriores concluyeron que la luz había sido un meteoro entrando en la atmósfera y que el ser alienígena era un búho o una lechuza encaramada a un árbol. En el 53 destaca el incidente Kinross. En él, un piloto de la USAF de nombre Félix Moncla persiguió un ovni que avistó en su radar, y tanto el ovni como él desaparecieron misteriosamente sobre el lago superior. Dicen que este ovni se trataba en realidad de un avión de la Fuerza Aérea Canadiense, pero el gobierno de este país lo negó en rotundo. Salvo algunos restos del avión, a Moncla nunca le encontraron. Algo similar a lo de Flatwoods ocurrió en el encuentro de Kelly Hopkins. A ver, que no encontraran el cuerpo del hombre, eso ya es raro, ¿eh? Eso ya es raro, que no encontrasen el cuerpo, eso ya es rarito, ¿eh? Y si era un avión de combate de otro país, tendría que haber otro piloto, y tampoco encontraron del otro piloto. Entonces, eso ya es rarito.
el 21 de agosto de 1955, en una granja de Kentucky. Esa noche, 7 adultos y 3 niños de una misma familia dijeron que se habían tenido que enfrentar a pequeñas criaturas alienígenas que estaban asediando su granja. Los adultos les habían disparado, ya que aparecían de pronto mirando por las ventanas. Estas criaturas eran descritas como pequeñas, con orejas puntiagudas, manos con forma de garras y ojos muy brillantes y amarillos. Luego los medios dijeron que eran hombrecillos verdes, pero ese fue un añadido posterior, aunque este término, el de hombrecillos verdes, se popularizó muchísimo. La explicación a todo esto sería una combinación de búhos cornudos y una histeria colectiva, y dicen que este hecho luego inspiraría la película de Critters. Y vamos a acabar con la considerada primera abducción alien de la historia, o al menos la primera gran documentada. Y no ocurrió en Estados Unidos, sino en Brasil, y es el caso de Antonio Vilas Boas. Este granjero de 23 años estaba, en la noche del 16 de octubre de 1957, tan tranquilo arando sus campos en Minas Gerais, cuando, de pronto, una nave aterrizó por allí, y de ella bajaron unos aliens que llevaban escafandras. Tenían los ojos azules y medían 1,50. Nada más verle, le agarraron y le metieron con violencia en el ovni. Luego le hicieron experimentos muy extraños, una alien completamente desnuda le violentó sexualmente y finalmente le dejaron en su huerta. Según la teoría más aceptada, ¿Cómo? Antonio se fue de putas y le hicieron sado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad que Y sí, de que momento fue aquí lo eso, dejamos. En el próximo episodio se... Y yo creo que sí que fue eso, Drukaris, ¿te imaginas? Los Drukaris harían eso, Harían eso. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? La abducción me ha dejado tocadísima, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si tú vas a otro planeta, lo primero que se te ocurre es violentar sexualmente, ¿por qué? O sea, ¿acaso sabes cómo esas personas, ¿acaso sabes cómo esas razas hacen el sin respeto? ¿Acaso lo sabes? Es que a lo mejor, es que no sé, es que muy raro eso. ¿Te imaginas? Aunque sean humanoides. Es como en Scary Movie. En Scary Movie era, ¿no? Lo de que me hagan por el dedo. ¿Os acordáis? Entonces tú no sabes lo que es el sexo en otras razas. Yo creo que es lo que dice, que se fue de putas y lo sodomizaron, Me da a mí que es eso, Querían probar la experiencia completa. Es que encima a la alien, al menos en el cómic, supongo que el cómic este que ha enseñado estará basado en el testigo del chaval ese, ¿no? O sea, estará basado en el testigo. En el testimonio. Perdón, en el testimonio. Entonces, o sea, en el cómic sale como una mujer humana rubia. Que es como... ¿What? 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 O sea, para todo lo demás no. Pero para eso sí que se convirtió en una mujer rubia. Exactamente. Y muy pálida también. Ay, Dios. Es que me río, pero no da risa, que exista gente así, de verdad. Porque aún habrá gente que se lo creerá. Es increíble. Que fue para cruzar raza con los humanos, exactamente. Pero hay más formas de hacerlo que no sea... Y como en Brasil no pasan cosas así, buah. Que los aliens... ya sabes, lo que pasa en la Tierra se queda en la Tierra, ¿no? Supongo. Es como Las Vegas. Para los alienígenas, la Tierra es como Las Vegas. Bueno, pues ya voy a dejar aquí el directo. ¿Cuánta gente hay en Twitch? Son Drukaris, punto y final. Pero que era blanca y rubia, no eran elfos. ¿Os hago una raid? ¿Queréis ir a alguna raid? Pero ¿a dónde os mando? Si es que... De las personas que hay ahora... Está Alex Marticio, que está jugando al Resident Evil Village. ¿Queréis ir al Resident Evil Village? ¿O no? Es que hoy no hay tanta gente en directo.
Pero es que hasta ¡es verdad! ¡Es verdad! En el vídeo, la forma en la que los describe... A finales Es verdad, no había caído, a ver. Es verdad. O sea, los trajes que llevan... Míralos. Es que hasta los trajes que llevan... Es verdad, tío. violentó sexualmente Espera. y finalmente le dejaron en su huerta. Según la Bueno, aquí no, esto es otra interpretación. Ah, mira, ves con los cascos y todo eso, pero es que no, tampoco tiene ningún puto sentido. Aquí, esto. O sea, es verdad. Nada, confirmado. No sé, es que hay gente que se lo creerá esto. Míralos. Y así es como describió a la mujer. Mira, ¿ves? Así es como describió a la mujer. Pero si es humana. Ah, es que claro, estaba casado, ahora todo tiene sentido, estaba casado, claro, ahora todo tiene sentido. No, es que me abdujeron los alienígenas, y es que una alienígena, que casualmente era una mujer rubia, ¿vale? Me abusó, claro, me abdujeron los alienígenas, Es que no, es que lo peor de todo es que hay gente que hay gente que se lo creerá esto. Eso es lo peor de todo. ¿Ves? Lo del avión, esto que ha dicho por aquí, que un piloto desapareció. Sí, desapareció el piloto y del avión solamente se encontraron unos restos. Pero del piloto no se encontró nada. Y cuando dijeron que era un avión canadiense, tampoco se encontró el avión canadiense. Eso ya me parece raro. Pero esto, tío, o sea, esto ya es esto ya es excusa mala, chaval. A mí me viene mi marido con esta excusa y madre mía.